Si te olvidaste que te tocaba llevar el postre y buscas algo fácil, rápido y económico, tienes que hacer esto. Solamente lleva 2 ingredientes. El primer ingrediente es súper fácil. Aquí tengo yo un sobre de gelatina instantánea, puede ser del sabor que tú quieras. Este es de 120 gramos y es para 1 litro de agua. Aquí tengo medio litro de agua caliente. Esta vez no consideré el agua como un ingrediente, sino como un elemento, ya que no tienes que comprarla, pero si no lo ves así, bueno, entonces serían 3 ingredientes. Este medio litro de agua es importante que esté caliente y tienes que mezclar muy bien para que se disuelva por completo la gelatina. El resto de agua, o sea, el otro medio litro, tiene que estar a temperatura ambiente y hacerlo así te va a hacer que tu gelatina esté lista mucho más rápido. Y mira, está bien fácil, ya que está así bien mezclada la gelatina, que ya no hay grumitos ni nada, ahora sí agregas el resto de agua, pero tienes que seguir mezclando para que no se vaya a quedar asentada en la parte de abajo. De verdad mezcla nada más hasta que se integre completamente. Y ahora sí, ya que lo tienes, mira, así súper rápido ya tienes lista la primera parte. Ahora sí te vas a traer el molde donde vas a poner tu gelatina. Yo voy a usar este molde, pero puedes usar el molde que quieras. Aquí lo importante también va a ser la mezcla ya al final de las 2 gelatinas. Y te voy a dejar los datos de dónde compré este molde aquí abajo en la descripción del video. Y yo, por si acaso, a mí me gusta engrasarlo un poquito. Aquí tengo una servilleta con poquito aceite. Tienes que engrasar muy bien, especialmente en este tipo de moldes que tienen así muchos huecos, muchos detalles. Y este es aceite vegetal con el que yo uso para cocinar. Así que usa el que tengas en casa. Y ya que está engrasado, ahora sí voy a poner aquí mi gelatina. Aquí también depende del molde que estés usando. Yo la llené más o menos poquito arriba de la mitad. La voy a llevar a refrigerar y voy a seguir con el resto de la gelatina. Y mientras nuestra otra gelatina se va cuajando, vamos a hacer el resto que la va a hacer así súper cremosa. Voy a poner nuevamente aquí un sobre de gelatina de 120 gramos y nuevamente agregamos aquí 500 mililitros de agua caliente. Ya que lo mezclaste y te aseguraste que ya se disolvió completamente, esta nada más va a llevar medio litro de agua y lo siguiente es que vamos a poner una barra de queso crema. Esta que yo estoy usando es de 210 gramos y la vamos a poner en la licuadora. Y a este le vamos a agregar un poco de la gelatina para que se mezcle bien. Y aquí ya nada más tienes que mezclar. El queso crema puede estar a temperatura ambiente, pero yo lo tenía frío y creo que eso también te ayuda para que la gelatina enfríe más rápido. Tenemos que esperar a que esta enfríe y la otra gelatina cuaje para poderlas juntar. Entonces la voy a dejar aquí un momento. Nuevamente te vas a traer tu gelatina del refrigerador, ya tiene que estar así cuajada y ahora sí, esta otra mezcla que ya no tiene que estar caliente la vamos a agregar acá. Y nuevamente la vas a llevar a refrigerar hasta que cuaje por completo. Y ya que está completamente cuajada, ahora sí la vamos a desmoldar. Esto es súper fácil, mira, vas a empezar despegando de a poquito la gelatina, de hecho esto se despega casi sola. Y ya que haya entrado una burbuja de aire, ahora sí le vamos a colocar el plato encima. Yo la despego un poco así para que le vaya entrando esta burbuja de aire y así aseguramos que no se nos quede pegada. Mira qué fácil, qué rápido, ya tienes un postre delicioso. Aparte se ve súper bonito por la forma de este molde. Si quieres adquirir como este exactamente, este es del baúl de Jave, te voy a dejar sus datos aquí abajo. Yo no soy mucho de hacer gelatinas, pero la verdad es que viendo los moldes que tienen pues te dan muchísimas ganas. Esta gelatina ya está lista, pero yo la voy a decorar así. Me gustó mucho este postre de gelatina porque solo necesitas comprar 2 ingredientes.
Las gelatinas son postres fáciles, rápidos, económicos que puedes hacer para consumir en casa o también para vender. Son muy versátiles y se pueden hacer muchas combinaciones de colores y sabores. Yo solamente le puse así un poquito de fruta, puedes usar fruta en almíbar o puedes dejarla nada más así, la verdad es que queda delicioso por lo cremosito, especialmente la parte de abajo, queda súper rica. Es una gelatina muy simple pero que te puede salvar de algún apuro. Y de hecho yo he visto mucha gente que se dedica así a vender gelatinas, especialmente con estos moldes pues se ven muy llamativas. La verdad es que se hace súper rápido, así que no le podemos pedir nada más a este postre. Pero si no tienes exactamente este molde, con la gelatina te puedes poner creativo a hacer diferentes figuras, aunque no necesitas exactamente un molde especial. Por ejemplo, yo hice un tronco de Navidad sin usar ningún molde especial. Este video te lo voy a dejar por aquí. Es un tronco de gelatina que aparte de estar súper rico, quedó precioso y no necesité ningún molde especial. Y si no, también te voy a dejar otra opción aquí abajo en la descripción donde tampoco usé moldes para hacer unas gelatinas que quedaron súper chulas. Así que pues te puedes poner tan creativo como quieras. Si haces esta gelatina o cualquier postre del canal, me puedes enviar tu foto a través de redes sociales. Aquí te las voy a poner. Yo me llamo Elena, pero en redes sociales me puedes seguir como Nivel Delicia. Y antes de irme quiero darle gracias a todos los miembros de mi canal que me ayudan muchísimo cada mes. Aquí siempre les pongo sus nombres en agradecimiento. Y si mi contenido te gusta y ahorita aún te puedes hacer miembro, también nos apoyas muchísimo cada vez que lo compartes, cuando te suscribes o cuando le das like. Si te gustan estos videos así de postres deliciosos y fáciles, no te pierdas este otro de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye!